muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional. Y antes de comenzar, suplicamos la intercesión de la Santísima Virgen María y nuestro Padre Dios Todopoderoso. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostre, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y bueno, querido oyente, continuamos con un video más, recordando cómo en los antiguos temas hemos hablado lo que fue el Concilio Vaticano II, algo de sus frutos. Ahora en este tema veremos quién fue Monseñor Marcel Lefebvre, y recordando que las ideas modernistas ya estaban implantadas en algunos hombres de la Iglesia, y esto, aunado al relajamiento y muchas veces ignorancia de los obispos y sacerdotes, así como a la buena fe de otros, complementaron las condiciones y el gran terremoto que en la Iglesia tuvo lugar. La Iglesia, la luz del mundo, ya no alumbra más. La sal ha perdido su sabor, se ha vuelto insípida. Los pastores se han vuelto lobos con piel de oveja, llevando a sus rebaños a pastizales secos, desolados, envenenados. El caos reina. Crisis de fe, crisis doctrinal, crisis de autoridad, crisis moral, crisis litúrgica, en fin, con gran asombro y antes de continuar, preguntémonos, ¿quién fue Monseñor Marcel Lefebvre? Bien, Monseñor Marcel Lefebvre nació en Francia en el año 1905, de un matrimonio que llegó a tener 8 hijos, 5 de los cuales se consagraron a Dios, 2 como sacerdotes y 3 como religiosas. Sus papás fueron personas excepcionales, tanto en el aspecto meramente humano como en lo religioso. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y su madre, durante toda su vida y aún más después de su muerte, tuvo fama de santa entre quienes la conocieron. Monseñor Lefebvre de niño conoció las atrocidades de que acarreó la Primera Guerra Mundial en 1914. Experimentó lo que puede ser un mundo sin fe verdadera ni caridad. Después de su preparación como seminarista, hizo excelentes estudios en Roma, acabados con 2 doctorados en filosofía y teología en las universidades del Papa. Siendo sacerdote, entró en la congregación misionera de los Padres del Espíritu Santo. En África, sirvió a la Iglesia de Dios durante 30 años, entre 1932 y 1962. Demostró su capacidad y fue subiendo en grados sin interrupción. Fue profesor del seminario de Gabón, rector del mismo, durante algún tiempo. Reclamado Francia Superior del escolasticado de su congregación. Más tarde,
de vuelta en África como obispo y vicario apostólico de Dakar en 1947 y enseguida delegado apostólico para toda África de habla francesa. Por fin, en 1905, la diócesis de Dakar, Senegal, es elevada a arquidiócesis y Monseñor Lefebvre es nombrado su primer arzobispo. Así que finalmente fue elegido como obispo de Tule, Francia. También fue asistente al trono pontificio, superior general de los 5.300 padres del Espíritu Santo y miembro de la comisión preparatoria del Concilio Vaticano II. En la última etapa de su vida, 1970-1991, fue fundador y primer superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío y el arzobispo más enérgico en su resistencia a las novedades de origen protestante y masónico introducidas en la Iglesia mediante el Concilio Pastoral Vaticano II, año 1962-1965. Durante el concilio, Monseñor Lefebvre fue activo entre los cardenales y obispos que querían mejorar muchas cosas en la Iglesia, pero no hacer una revolución que iba a debilitar a la Iglesia y confundir a los católicos. Quería fortalecer la Iglesia reafirmando la doctrina católica y haciendo reinar a Cristo en las almas, en las familias, en las naciones, y no laicizar paganizando el espíritu y costumbres de los católicos y favoreciendo a las sectas cancerosas y el indiferentismo religioso en nombre de una libertad religiosa condenada por Cristo y todos los papas por ser libertad para el error. Monseñor Lefebvre estudió a fondo la Suma Teológica de Santo Tomás y tenía muy clara y profundamente en su espíritu los principios católicos, las verdades eternas. Tenía de Dios un conocimiento digno de un sacerdote de Jesucristo, y ese conocimiento lo hacía amar con toda su alma a la Santísima Trinidad, al Verbo encarnado y sus obras maestras en la tierra, la Santísima Virgen María y la Santa Iglesia Católica. El padre Hegyi, autor de un famoso manual de liturgia en Roma, fue el maestro de Monseñor Lefebvre. Ese buen sacerdote inculcó a sus alumnos el espíritu de la liturgia católica, donde el humano se borra delante de lo divino. El sacerdote deja a Cristo y a la Iglesia actuar mediante la ceremonia. Durante su misa de su boda de oro sacerdotal, Monseñor Lefebvre, antiguo gran ceremoniario, dijo: «Hemos aprendido a amar al altar, a amar lo católico, a amar lo que eleva el alma hacia Dios». Para Monseñor Lefebvre y sus maestros romanos, dogma, fe, sacrificio de la misa, Jesucristo, Iglesia Católica, Papa, no son palabras vacías, sino realidades maravillosas y vinculadas,
fuentes de salvación y santificación, de las cuales uno debe vivir y por los cuales es necesario sacrificar su vida, su honor, sus fuerzas, para comunicarlas íntegras a los hombres de generación en generación. En Roma, Monseñor Lefebvre bebió la leche pura de la doctrina católica romana, recibió el espíritu romano, el amor hacia la Roma de los santos y mártires, de los papas y confesores, es decir, de los que dieron testimonio de la fe católica y sufrieron por ella. Bajo la dirección del padre Le Floch, se asimiló la fe católica y vio claramente el peligro mortal que representa por ella, las doctrinas liberales, modernistas, racionalistas, que rechazan todo lo sobrenatural. La revelación, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Asimiló las enseñanzas de los papas expuestas en las encíclicas. En efecto, conscientes de su gravísima responsabilidad de vicarios de Cristo, los papas analizaron a la luz de la fe los errores del mundo apóstata actual y sin ninguna concesión reafirmaron frente a estos errores mortíferos la fe y la moral de Cristo. Los vicarios de Cristo lucharon contra los enemigos externos e internos de la Iglesia, contra los enemigos externos, los ateos, masones, istas, liberales, que rechazan la fe católica y quieren construir una sociedad sin Dios, oficialmente atea, lo que es una injuria contra Dios e injusticia contra las almas que se pierden. Los papas condenaron también a los enemigos internos, los llamados católicos modernistas o liberales, de los anticatólicos por abandonar los principios católicos, o al menos querer conciliarlos con los errores de sus adversarios, cosa que siempre aprovecha al enemigo de la salvación. Monseñor Lefebvre consideraba como una grande gracia de Dios de haber podido respirar durante un tiempo esa atmósfera llena de fe y espíritu católico, esa romanidad que es el alma de la fe católica misma. En Roma, dijo Monseñor Lefebvre, teníamos la convicción de estar en una escuela de la fe. Tuve la dicha de asistir a las canonizaciones de Santa Teresita del Niño Jesús y la del Santo Cura de Ars. Monseñor Lefebvre fue sacerdote misionero en África, obispo de Dakar, Senegal. Y en 1947, Monseñor Lefebvre había encontrado en Dakar 2 parroquias, 3 iglesias. Dejó a su sucesor 9 parroquias y 13 iglesias. Dejó también 400 catequistas formados. En 1947 había 3 congregaciones femeninas con 12 casas. Monseñor Lefebvre hizo venir 21 congregaciones femeninas que fundaron 40 conventos. Esas religiosas se ocupaban de la oración, de las escuelas, de los hospitales o de la imprenta católica. Las estadísticas hablan por sí mismas
durante el episcopado de Monseñor Lefebvre en Dakar. El número de los sacerdotes pasó de 42 a 110, el de los hermanos religiosos de 14 a 33, el de las monjas de 120 a 250. Eso es algo enorme en un país en su mayoría pagano. Monseñor Lefebvre querría dar a África todo lo cristiano, guardar todo lo bueno que hay en sus tradiciones y eliminar lo negativo, como por ejemplo, excluir la poligamia, la esclavitud de la mujer y rehabilitarla en su dignidad, liberar a los pueblos africanos de un tipo de civilización que oprime la dignidad humana, sancionada por una religión falsa. El arzobispo misionero también favoreció la educación católica porque sabía que el laicismo quita del corazón de los niños la más hermosa riqueza y el más grande capital que exista en el mundo, el santo temor de ofender a Dios y el respeto de su ley. En 1948, el Papa Pío XII nombró a Monseñor Lefebvre delegado apostólico para toda África de habla francesa, lo que forma hoy 18 países. El Papa escribía a Monseñor Lefebvre: usted ha gobernado tan prudente, sabia y activamente el vicariato apostólico de Dakar. Usted está inflamado de un tal celo para difundir el reinado de Cristo que hemos decidido elegirlo para gobernar esa delegación apostólica. Totalmente convencido que sus dones peculiares y principalmente su actividad comprobada y sus talentos que lo disponen a ese cargo serán de gran y benéfica utilidad para esa delegación de Tissier de Malerais, en África. El delegado apostólico, además de su arquidiócesis de Dakar, tenía que dirigir 44 circunscripciones eclesiásticas y las relaciones diplomáticas con el gobierno francés y sus altos comisarios para África. La labor de Monseñor Lefebvre hizo posible entre 1955 y 1956 la creación de 30 diócesis y 11 arquidiócesis. Él mismo, en 1956, fue entronizado por el cardenal Tisserand, arzobispo de Dakar. El arzobispo trabajó de todas sus fuerzas para implementar la vida religiosa en África. Después del desastre del Concilio Vaticano II, obra de unos ideólogos que nunca fueron misioneros y a veces ni párrocos, la Iglesia en África está sumergida por las sectas y el Islam. En 1987, el misionero arzobispo que consagró su vida a la difusión del Evangelio decía: si las naciones occidentales que tenían el cargo de levantar esas poblaciones africanas no hubieran traicionado su misión, y si la misma Iglesia no se hubiera negado a sí misma en luchar de ver la inquietante progresión del islamismo,
la mayor parte de África sería hoy católica. En 1958 murió Papa Pío XII sin haber creado cardenales. Muy fácilmente, Monseñor Lefebvre hubiera podido ser nombrado cardenal. Pero Juan XXIII tenía otras concepciones acerca de la Iglesia y de las misiones. Conociendo el gran celo de Monseñor Lefebvre por el reinado social de Cristo, su apego a los principios católicos, su lucha contra el liberalismo que niega el reinado de Cristo, el nuevo Papa diplomático cambió de actitud hacia el delegado apostólico. Muy lamentable. El 22 de julio de 1959, Monseñor Lefebvre quedaba como arzobispo de Dakar. Con la independencia de los países africanos, Monseñor Lefebvre pidió a Roma un coadjunto en senegalés. Y por último, el 12 de febrero de 1962, Monseñor Lefebvre celebra su misa de adiós en la Catedral de Dakar. Monseñor Dodds, tomando las palabras de un ministro del gobierno, dijo al arzobispo: para ser senegalés, no es necesario de haber nacido en ese país. Es suficiente de amarlo y de trabajar por él. Monseñor Lefebvre, usted ha sido un gran senegalés. Entonces, Monseñor Lefebvre, delegado apostólico para 18 países y arzobispo de la capital de Senegal, fue nombrado obispo de Thule, pequeña diócesis en Francia. En unos meses, Monseñor Lefebvre trató de dar vida a la diócesis, animando a los sacerdotes desanimados, visitando a las parroquias, predicando de palabra y ejemplo, reorganizando la educación católica de la juventud. 6 meses después, el arzobispo Lefebvre era elegido superior general de la Congregación del Espíritu Santo para dirigir la actividad misionera de 5.300 sacerdotes. En el próximo video estaremos analizando y estudiando la operación de supervivencia de la Iglesia tradicional. Dios nunca desampara a los fieles. Si por los pecados de los hombres permite una crisis o la persecución, sin embargo, da siempre a los hombres de buena voluntad los remedios para superar las dificultades y mantenerse en la verdad. Nadie ignora que hoy en la Iglesia Católica hay una crisis general. Esa crisis afecta directamente a la sociedad y a la familia. Su raíz es una crisis de la fe que es madre de las demás crisis. Los sacerdotes llamados modernistas quisieron adaptar la fe católica al mundo moderno, que es mundo sin Dios, sin fe revelada, sin moral divina. Esa adaptación causó la autodemolición de la Iglesia según la palabra de Pablo VI.
Monseñor Lefebvre, consciente del peligro, tuvo el valor de actuar como arzobispo católico, rechazando las reformas imprudentes y destructoras, haciendo lo que hicieron todos los obispos santos durante 2000 años. Santa María, ora pro nobis.